Estamos de regreso en su programa Vida TV de Hospital Vida, en la cual estamos platicando con el doctor Ferrer. Algo importante antes de seguir llevando este tema, doctor, si yo quiero tener alguna consulta con usted, ¿a dónde debo de llamar? Vengo aquí al hospital y pido cita con quién, para que podamos conocer también a través de la televisión sus datos específicos, doctor. Pues con mucho gusto, aquí yo tengo la clínica aquí en el Hospital Vida, donde pues tengo la clínica y una unidad de hemodiálisis, un centro de hemodiálisis, tengo máquinas de hemodiálisis, y se pueden comunicar al 77 67 15 15, donde pueden hacer su cita y con mucho gusto los puedo atender. Algo importante que tenemos que hablar de diálisis o hemodiálisis, ¿es un tratamiento costoso, doctor? ¿Usted qué nos ofrece acá en Quetzaltenango? Lo primero es la atención a tiempo, la prevención, por ejemplo, pacientes con factores de riesgo. Si hablamos que las primeras causas son diabetes, hipertensión arterial, pues atenderse a tiempo. ¿Por qué? Porque sí, desafortunadamente esto de la diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, la hemodiálisis, que es lo que hacemos acá, impacta, como les decía, desde el punto de vista social, familiar y sobre todo económico, porque sí, desafortunadamente es un tratamiento caro, que sí, con el paso del tiempo han disminuido sus costos, pero aún así sigue siendo un tratamiento oneroso, un tratamiento caro, y que desafortunadamente sin eso, en el momento que los riñones fallan, pues el paciente no puede vivir. Bueno, ya saben, el doctor Ferrer está acá en Hospital Vida, en la cual pues su especialidad es nefrología. Él mira todo lo que es en cuestión de los riñones, y si ustedes tienen alguna duda y quieren o de repente ya muchas veces pasa que ya lo oí y ya me dolió o ya pienso que me va a doler, pues vengan a visitar. La prevención es lo más importante. Nosotros muchas veces tenemos la cultura de ser un país ya curativo y no preventivo, y muchas veces pues tener un tipo de examen en la cual nos pueda tener un bienestar más adelante en nuestra vida, pues es muy importante. Máximo que el mismo doctor nos ha reiterado más de una vez que acá en Guatemala pues hay mucha diabetes, y que eso pues a la hora ya de agravarse más nos llega a dañar y es imposible en cierto punto ser reversible. Pero entre todo lo que hemos ya platicado, ya conocimos la estructura del riñón, ya sabemos que tenemos dos riñones, que uno es más bajo que el otro, sabemos de que si uno se enferma, el otro también, y que tenemos que tener un riñón mucho más saludable, en la cual nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. El doctor nos mencionaba que debemos de tomar por lo menos de 6 a 8 vasos diarios de agua, pero doctor, ¿qué pasa si yo no los tomo? Pues los tiene que tomar. No, lo que pasa es que hay que tratar, si a muchos no les gusta el agua pura, pero hay, por ejemplo, si hay bebidas, por ejemplo, limonada, naranjada, hechas en casa, que puede sustituir el agua pura con esto. Tamarindo, jamaica, sí se puede sustituir no tiene que ser necesariamente agua pura. Obviamente, si el paciente es diabético, siempre ten cuidado con el azúcar que le echa a sus bebidas, pero lo que se trata es que no sean bebidas, que no se cambie las bebidas, el agua o el agua pura o el agua hecha en casa o los jugos caseros por bebidas enlatadas. Ese es el problema, porque las bebidas enlatadas, como se los mencionaba, tienen mucho, entre las cosas que tienen que más afecta el azúcar, tienen demasiada azúcar, y eso en algún momento pues sí puede afectar el riñón. Claro, doctor, y muchos han agarrado, por ejemplo, las aguas energizantes, las han tomado ahorita con un descontrol total. Han salido warning en la cual dicen que son demasiado malas. A nivel de la nefrología, todas estas aguas energizantes que muchas veces nosotros tomamos para tener más galleta, ¿en qué nos puede afectar, doctor? Pues básicamente las bebidas energizantes, el problema es que normalmente lo que estamos hablando es un problema cardiovascular que incluye cerebro, corazón y riñón. Lo que hacen las bebidas energizantes en algún momento es aumentar nuestra frecuencia cardíaca, aumentar nuestra presión arterial, y en algún momento eso puede llegar a dañar nuestros riñones. Nuevamente la hipertensión es la principal causa, y más en pacientes de riesgo. Hay pacientes que son hipertensos y toman estas bebidas, la verdad es que están en un riesgo muy, muy alto de al mediano o largo plazo tener problemas de su riñón, y a corto plazo pues tener un infarto tanto cerebral como
cardíaco. O sea que sí son dañinas, doctor. Sí, por supuesto. Son Por dañinas. supuesto. Es más dañina que tomar una gaseosa, es más... Por el componente que tiene, sí, por supuesto, sí es más dañino que tomar una gaseosa. Y como usted lo dice, muchas veces lo agarran como algo demasiado regular, ¿verdad? Tal vez en condiciones normales, alguien que no tenga ninguna patología cardíaca, que no sea hipertenso, que no tenga ningún factor de riesgo, pues ocasionalmente lo podría tomar, pero el problema es que lo está tomando gente que tiene factores de riesgo y que sí en algún momento les pueda causar. De hecho, pues ya, cabal, como usted lo dice, ya han causado, hay casos anecdóticos en los cuales aparentemente tomando estas bebidas han tenido problemas, en este caso más cardíacos, pero sí al mediano o largo plazo, pues sí podemos tener problemas renales, por supuesto. Y nuevamente, muchas veces utilizan estas bebidas en lugar de tomar bebidas tipo agua pura o aguas, digamos, saborizadas, con poco sabor, que también se pueden consumir. La mayoría de los medicamentos, la mayoría de los alimentos, todo esto, pues, le digo la mayoría porque no todos, se eliminan a través de los riñones. Pero hay toxinas que viven dentro de nuestro cuerpo que deben de ser eliminados. ¿En dónde viven estas toxinas, doctor? Los productos de desecho, las toxinas, primero, pues el 95% de los medicamentos se eliminan por el 90-95% se eliminan por el riñón, un 10 a 5% se eliminan por el hígado, en este caso, pues por las heces. Las toxinas, los productos de desecho son productos de degradación de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestros tejidos. Nosotros constantemente estamos degradando tejidos y se producen sustancias de desecho, digamos, como cualquier maquinaria, cualquier empresa que tiene un producto y pues obviamente su materia prima y hay basura o sustancias que se tienen que desechar. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo y se eliminan pues por el hígado y la mayor cantidad por el riñón. En este caso, por ejemplo, una sustancia que nos sirve como un marcador, que es la creatinina, es producto de la degradación de los músculos, que todos los días estamos degradando músculos, estamos cambiando músculos y se eliminan por el riñón, pero al elevarse, cuando el riñón ya no está funcionando bien, pues nos puede causar problemas en nuestro cuerpo. Otros es por ejemplo, el mismo calcio, el fósforo es muy tóxico, eso viene producto de lo que ingerimos. Y las proteínas, parte del tratamiento de los pacientes con enfermedad renal es restringir un poco las proteínas dependiendo el estadio. ¿Por qué? Porque las proteínas se convierten, en este caso, en una sustancia que es el nitrógeno urea, que se elimina en un 85-90% por el riñón, y que si en algún momento se llega a elevar de forma mayor a los niveles tolerados por el cuerpo, pueden tener consecuencias desde que el paciente pues se va a sentir mal, se va a sentir mareado, como si estuviera bolo, como si hubiera tomado el licor, hasta pues entrar en coma, que se llama encefalopatía. Estos procesos se llaman encefalopatía urémica, y pues llevarlo a la muerte. Esto viene producto de lo que comemos, y la mayoría de sustancias tóxicas son producto de lo que comemos. Doctor, muchas veces, bueno, yo sé que este tal vez va a ser un tema para hablarlo con un ginecólogo, pero yo me refiero más a la mujer, pero también a nosotros los hombres nos pasa que caen en muchas infecciones vaginales. Hay cantidad de infecciones vaginales. ¿Una infección urinaria afecta a los riñones? Sí, por supuesto. De hecho, también en algún momento podemos hablar de infecciones urinarias, pero de hecho las infecciones, si son recurrentes, en algún momento, pues si la infección sube primero por la uretra, llega a la vejiga y llega a los riñones, puede estar dañando persistentemente los riñones, le crea cicatrices, y eso se da desde el punto de vista patológico, da un daño que es una nefritis tubulointersticial, que es un daño en los riñones, y eso va a provocar a largo plazo que los riñones dejen de funcionar. No solo eso, sino también los antibióticos que se utilizan para curar la infección urinaria. Si son muchos, por más, hay algunos que no son, ahora la mayoría no son nefrotóxicos, pero al haber gran cantidad de infecciones, si usamos gran cantidad de antibióticos, en algún momento puede dañar nuestros riñones. Y las infecciones vaginales, sí, de hecho, por eso las mujeres cuando hablamos de infecciones urinarias, las mujeres tienen más infecciones que los hombres. De hecho, una mujer puede tener hasta 3 infecciones urinarias al año, un hombre no. Uno empieza a tener infecciones urinarias hasta que tiene padecimientos prostáticos. Pero antes de eso, es más, paciente hombre con infección urinaria hay que investigarlo. Joven, hay que investigarlo, algo está pasando, no hay que dejarlo, no solo darle tratamiento, dejarlo. En cambio, una mujer, ¿por qué? Porque la uretra de la mujer es muy pequeña y sale a lo que usted me decía, las infecciones vaginales, las vaginitis o vaginosis,
porque el área vaginal es el área más contaminada del cuerpo, junto con la boca, y que en algún momento guarda un equilibrio. Entonces, cuando se altera ese equilibrio, ahí viven muchas bacterias, virus, hongos. Se altera ese equilibrio, prolifera un virus, un hongo, una bacteria más que otras. Entonces, solo tienen que caminar un poquito hacia la uretra. La uretra es muy pequeña, coloniza la vejiga. La orina es un muy buen caldo de cultivo, y aparte pues las mujeres muchas veces por la situación de baños y esto pues pueden retener un poco de orina. Es un muy buen caldo de cultivo, y eso hace que si una vaginosis o una vaginitis sea la causante de infecciones urinarias. Por supuesto tiene que... Sí, le afecta bastante. Y usted hablaba mucho de lo que son los antibióticos, pero hay un sinfín de medicamentos que obviamente pues le pueden afectar a nuestros riñones. Sí, de hecho, lo ideal es que eso pues, ya lo hacen la mayoría de los colegas, es que antes de dejar cualquier medicamento, pues, se evalúe si es tóxico o en qué medida puede llegar a ser tóxico para el riñón, y sobre todo sacar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es eso? Es más o menos sacar el funcionamiento en el cual estamos en este momento, qué tanto o qué porcentaje nos está funcionando el riñón. Por ejemplo, el riñón, sin estar enfermo, arriba de los 40 años, de los 40 a los 50 años, disminuye su tasa de filtración glomerular, o digamos su porcentaje de funcionamiento cada 10 años un 10%. Por ejemplo, lo normal hasta los 40 años es 90 ml minuto o 90%, digamos, para que la gente me entienda. Ya a los 50 años ya es un 75-80%, ya a los 60 años pues ya es un 60-65%, y así, digamos, un paciente a los 70-80 años, su funcionamiento del riñón está entre un 50-45-50% sin estar enfermo. Pero con ese funcionamiento, si le dejamos un medicamento a dosis, vemos por ejemplo una creatinina que está normal, y le hacemos... si no le hacemos la tasa de filtración glomerular, le podemos dejar un medicamento pues que, bueno, el paciente no tiene enfermedad renal, se lo damos a dosis usuales, pero si le hacemos esta fórmula, pues sí, vemos que su funcionamiento ya se deterioró casi un 40-50%, entonces sí le puede afectar. Entonces sí es bien importante en algún momento a la hora de medicar a los pacientes, pues ver qué edad tiene, hacerle este cálculo por una fórmula que nosotros los médicos tenemos, y de acuerdo a eso dejar los medicamentos. Ser muy juiciosos a la hora de dejar los medicamentos. Por ejemplo, también aquí en Guatemala desafortunadamente no tenemos una adecuada supervisión a la hora de la compra de los medicamentos en las farmacias. Es como comprar ricitos, es como comprar botonetas. Entonces la gente va y compra ibuprofeno, diclofenac, aspirinas, sin saber que estos son muy tóxicos, y más si tienen factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente eso también nos lleva a que a mediano o largo plazo el paciente pues pueda tener problemas renales. Lo más importante es de que no se deben de automedicar. Ellos son especialistas en la cual pues saben que si les van a dar algún producto, algún medicamento, pues saben los factores de riesgos y los factores beneficios, en la cual pues debemos de evitar el automedicamento. Pero platicamos de las enfermedades de las mujeres, platicamos de las infecciones vaginales. Yo creo que es también importante el hacer la diferencia, o el hablar un poco, o el mencionar en el caso del hombre, pues muchas veces va a ser ya el hombre adulto en que debe de aprender a diferenciar si es el riñón o es la próstata o es ambas, a la hora de que tiene problemas urinarios, orina mucho o orina por poquitos, o muchas veces a nosotros los hombres nos puede pasar esa duda, ¿son mis riñones los malos? ¿Es algo prostático? ¿O qué le podemos decir a ellos? Bueno, de hecho sí ocurre. De hecho, arriba de los 45-50 años ya hay que empezar a verse la próstata. Como les decía, infecciones urinarias. Antes de eso, un hombre no debiera tener ningún padecimiento. Y arriba de los 45-50 años ya hay que empezar a ver problemas, no solo por problemas de tipo infeccioso, sino que ya estamos hablando de cáncer de próstata, de problemas tan graves como ese tipo. Entonces, sí, antes de eso, un hombre es muy difícil que tenga desde el punto de vista de infecciones urinarias, porque desde el punto de vista de enfermedad renal, la causalidad es más hombres que mujeres. Estamos hablando que ahorita estamos más o menos 3-1, 2-1 en cuanto a que hay más hombres en unidades de enfermedad renal, en unidades de diálisis,
que mujeres, ¿verdad? De hecho, este año se conmemoró el tercer jueves de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón, y este año el eslogan fue Mujer y Salud Renal, ¿verdad? Entonces, donde pues, se tocaron ciertos temas en cuanto a la mujer y la salud renal, y parte de esto es que la mujer sí ya está alcanzando un poco al hombre, aunque todavía nosotros como hombres aumentamos, pero también no se sabe si nosotros como hombres a veces tenemos más alcance a medicamentos, a medicina, atención, porque todavía en nuestro círculo social el hombre es el que trabaja, el hombre es el que produce, y ahorita muchas mujeres lo hacen, pero pues muchas veces el hombre tiene más oportunidades a que lo atiendan que la mujer. A veces la mujer está a veces poco infradiagnosticado, pero sí, en situaciones de infecciones urinarias son más en las mujeres. En situaciones de enfermedad renal en general o pacientes en diálisis es mucho más en hombres. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Hemos estado platicando con el doctor Ferrer, él es nefrólogo acá de Hospital Vida, en la cual pues ya nos ha ido explicando muchas cosas importantísimas, mitos, historias y muchas cosas que debemos de tomar en cuenta, en la cual algunas cosas sí nos pueden hacer daño, otras no. Unas les tenemos que poner mucha importancia. La importancia también el de no automedicarnos, o que si a la vecina le funcionó algo, a mí también. Recuérdese que el doctor pues tiene un funcionamiento renal, el mío es diferente, el de cualquiera de ustedes también va a ser muy diferente. Vamos a ir a la pausa y regresamos.